Bienvenido, horronautas. Hoy les tengo la película del escritor y director Clive Barker, y esta es Hellraiser, de 1987, conocida en el español con el nombre de Puerta al Infierno. Pero si buscamos una traducción más fidedigna, sería El Recaudador del Infierno, que si miraste la película es literalmente lo que hacen los cenobitas. Siguiendo con Clive Barker, este es su debut como director de su novela The Hellbound Heart. El desarrollo de esta película comenzó antes de la publicación de la novela corta de Barker, y debido a la decepción que se llevó por la adaptación previa de su obra, Rodhead Rex de 1986, mamita esa película, Barker decidió dirigirla él mismo, recurriendo a varios actores y el equipo técnico de su anterior carrera como dramaturgo. Con el apoyo del productor independiente Christopher Figg y la financiación de New World Pictures, el rodaje tuvo lugar en Londres en otoño de 1986. Hellraiser tuvo su primera proyección pública en el Prince Charles Cinema el 10 de septiembre de 1987. El film se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 18 de septiembre, convirtiéndose en un éxito comercial considerable, recaudando $30 millones de su presupuesto de producción de $1 millón. Desde entonces el film se lo considera tanto una película de culto como un clásico del género. Lamentablemente el film tuvo algunos problemas de censura, lo cual Clive Barker tuvo que hacer algunos cortes en la película, después que la MPAA le diera originalmente una clasificación X, eliminando 2 tomas y media del primer asesinato con martillo, incluyendo un primer plano del martillo alojado en la cabeza de la víctima. En la escena donde Julia asesina a otro hombre, el actor que interpreta a la víctima sintió que tenía sentido que lo hiciera desnudo. La escena del asesinato desnudo se filmó, pero finalmente se reemplazó con una versión semidesnuda. También se eliminaron los planos de Christie metiendo la mano en el estómago de Frank, exponiendo sus entrañas. Una versión más larga de la escena donde Frank está siendo despedazado y la toma final donde su cabeza explota. En una entrevista para la revista Samhain en julio de 1987, Barker mencionó algunos problemas que los censores tuvieron con más escenas picantes en la película, con respecto al personaje de Fran y Julia. Según Clay, la escena del flashback de los dos era mucho más cachonda y explícita, teniendo que moderar la escena para que fuera aceptada. Ahora, pasando a la magistral banda sonora de Christopher Young, Barker originalmente quería que el grupo de música electrónica Coil interpretara la música de la película, pero New World rechazó esa idea. El editor Tony Rendell sugirió entonces a Christopher Young como reemplazo de Coil para la banda sonora de la película. Young había compuesto previamente bandas sonoras para otras películas de terror notorias como Pesadilla en Elm Street 2, La venganza de Freddy, y la película de Tobe Hooper, Invasores de Marte. El que vio la escena de la resurrección de Frank con esa música de fondo con tono gótico y efecto de sintetizador sabe muy bien que New World no se equivocó al haber elegido a Christopher Young. Otra cosa que quiero resaltar es que al haber leído la novela Hellbound Heart voy a señalar las diferencias que tienen con su adaptación fílmica en el resumen. Bueno, basta de tanto contexto y empecemos de una buena vez con el resumen de Hellraiser. La película empieza mostrándonos un elaborado rompecabezas propiedad de un comerciante en Marruecos. Este objeto en cuestión trata de ser comprado por un tal Frank Cotton, un tipo que, aunque parece tener plata, es un sucio de mierda. Miren las uñas. ¿Dónde te estuviste rascando, flaco? ¿No sería buena idea lavarse las manos? Ya con el rompecabezas en su poder, Frank de rodillas con el torso desnudo y rodeado de velas. Pareciera que se prepara para hacerse una manuela el tipo, en vez de hacer el rompecabezas. Como sea, al resolver el artilugio, un par de cadenas con ganchos se clavan en su piel haciéndolo gritar como una loquita. Aquí empieza el primer dato literario y su diferencia con su contraparte fílmica. En el libro se presentan ante Fran 4 cenobitas, que le conceden lo que él quiere, placer. Una vez concedido con creces su deseo, los cenobitas pasan a... ¡Practicaremos el medievo con tu culo! Volviendo al film, nos presentan una escena de lo que pareciera ser un sangriento y escalofriante cuarto de tortura, con cadenas colgando del techo y los restos del sucio de Fran en el suelo. Aparecen de pronto un par de pelados extraños, los cenobitas,
que recrean la cara despedazada del paja brava de Fran para luego tomar el rompecabezas y desaparecer de golpe sin dejar rastro alguno. Tiempo después, un hombre llamado Larry y su mujer llamada Julia entran en la casa que una vez fue de Frank. Acá nos presentan a Larry Cotton como el hermano de Fran y Julia como su segunda esposa, con la que pretende mudarse al lugar para fortalecer su relación. Dato literario en la novela: Larry se llama Rory y es el hermano menor de Frank. La pareja pronto descubre que Fran estuvo viviendo un tiempo ahí, además de entrevernos que Julia piensa demasiado en su cuñado Fran. Larry, no te duermas que se te mete el pata de lana, ¿eh? El pobre boludón de Larry llama a su hija Christy, con la idea que venga a vivir con ellos, pero la piba no quiere saber nada. Otro dato literario: Christy no es la hija de Larry / Rory en el libro, sino su amiga, de la cual él está enamorado. Pasamos a Larry, que está ayudando a los muchachos de la mudanza que están babeando por hincarle el diente a su mujer. Poco después llega Christy a ver a su viejo para ayudarlo con la mudanza. También vemos la fría relación entre Christy y su madrastra, además de dejarnos bien en claro que Julia está enamorada de Frank y le fue infiel al pobre de Larry, en un flashback bastante picante que tiene con el turrón de Frank. Mientras Larry carga el colchón, que seguramente no lo usa mucho con Julia, el boludón termina accidentalmente cortándose la mano con un clavo y sangrando en el cuarto donde murió su hermano. Esto es pivotal porque la sangre comienza a filtrarse entre las maderas para formar lo que parece un corazón. Antes de seguir, me mató de risa la cara de asco y hartazgo que pone Julia cuando Larry le va a pedir ayuda. Pobre Larry. Continuando con el film, se llevan a Larry al hospital y mientras esto ocurre vemos una de las mejores escenas, si no la mejor escena de toda la película, y me refiero a la resurrección de Frank, que usa una mezcla de técnica de rodaje inverso, efectos prácticos y extremidades animatrónicas, sin olvidarnos de la soberbia música de fondo de Christopher Young, que hacen de esta escena una obra maestra. Saltamos a una cena familiar, cena que es tan aburrida que Julia se toma el palo. Al pasar por el cuarto donde se encuentra Frank, la atorranta se pega flor de julepe al ver al zombie a medio hacer de su amante. Este le pide que lo ayude a completar su resurrección, lo que ella accede tiempo después de tener un sueño cachondo con él. Dios mío, esta mujer, Christy tiene una pesadilla acerca de su padre, mientras duerme con su novio Steve, llamando a su padre por teléfono para preguntarle si el boludón está vivo. Por ahora, Christy, por ahora. Dato literario: Steve en el libro no existe, siendo este solo una creación para el film, debido a que, como insinué antes, Christy está enamorada de Rory / Larry. Julia pone en marcha su plan para llevarle víctimas a Frank, yendo a un bar cercano donde se levanta un pelado que la confunde con una mujer de la noche. Le pegaste en el palo, pelado. Ella lo hace gratis. Julia lo arrastra a su casa, donde pasa a matar a martillazos al desafortunado Calvito, que termina siendo vampirizado por Fran para regenerarse lo suficiente para poner cachonda a Julia. Pasamos a Christy con su trabajo en la tienda de animales, donde vemos la escena más asquerosa de la película. Y con esto me quedo corto, cuando vemos como un ciruja se come un puñado de grillos ante la mirada atónita de Christy. ¡Qué asco, loco! Volvemos de vuelta con la turra de Julia, que sigue trayendo boludos a su casa para que Frank continúe consumiéndolos. Este pasa a contarle su búsqueda de un rompecabezas y su capacidad de abrir un reino donde seres llamados cenobitas proveen placeres que no se diferencian entre el regocijo y el dolor, terminando con él siendo arrastrado al infierno luego de una brutal tortura. Merecida, ¿eh? Esa noche el pobre boludón de Larry casi termina siendo asesinado por el sorete traidor de su hermano, cuando quería ponerse cariñoso con su mujer, siendo salvado por esta. Por el momento. El pobre de Larry en ningún momento se dio cuenta que le estaban por besar la espalda con un cuchillo. Lo hicieron re boludo al pobre.
Al día siguiente, Christie descubre que su madrastra está metiendo un desconocido a la casa de su padre, siguiéndola hasta el ático donde Julia falla su intento de matar a su víctima, para que Fran se termine haciendo cargo. Christie presencia el momento que Fran se alimenta del pobre desgraciado, para luego agarrarla y encerrarla en el cuarto. Presuntamente para alimentarse de ella, supongo. En el libro, Frank, siendo un degenerado y un pervertido, ustedes se imaginarán qué pretendía con Christie. Christie termina escapando con el rompecabezas y colapsando en la calle. Esta despierta en el hospital, donde, estando completamente al pedo, termina resolviendo el juguetito que abre en la pared la entrada a un interminable pasillo, donde se cruza y escapa de un ser grotesco llamado el ingeniero. Acá otro dato literario. El ingeniero en la novela es descrito como una entidad etérea cónica hecha de luz con una cabeza humana rodeada de un halo de fuego transparente. Claramente la tenían jodida al retratar esto a la pantalla. De vuelta en el hospital es abordada por 4 seres con horrendas heridas y mutilaciones llamadas cenobitas. Su líder, llamado Pinhead, explica que, aunque se les percibe como ángeles o demonios, son simplemente exploradores de otra dimensión en busca de experiencias carnales, y ya no pueden diferenciar entre el dolor y el placer. Aquí tengo que resaltar otra diferencia literaria, y es la apariencia que tienen algunos de los cenobitas de la novela con su contraparte fílmica. En el libro, los cenobitas son generalmente andróginos y sus géneros son indistinguibles debido a las severas mutilaciones que les fueron impuestas, destacando el tono de piel con fosforescencia azulada. El personaje que conocemos como Pinhead se describe con una voz ligera, susurrante y de tono de niña excitada. En la película, Pinhead es claramente masculino, además de ser el líder, mientras que en la novela el puesto de líder lo tiene otro cenobita, que termina siendo reemplazado en la versión fílmica por Butterball. Todos los cenobitas forman parte de la Orden de la Herida, que está bajo las órdenes del dios demonio conocido como Leviatán. De vuelta al film, cuando intentan regresar a su dimensión arrastrando a Christie con ellos, ella informa al cabeza de clavo que Fran ha escapado. Este acepta perdonar a Christie y recapturar a Fran con la condición de que él confiese haber escapado. Como era cantado desde un principio, Larry termina siendo asesinado por Fran, con el propósito de robar su identidad al usar su piel y de paso echarse un polvo con su mujer. ¡Qué garca, hijo de puta! Christie regresa a la casa sin saber que Fran ha matado a Larry y ha adoptado su identidad, engañándola al contarle que se encargó de su tío. Julia le muestra lo que supuestamente es el cadáver desollado de Fran en el ático. La puerta se cierra de golpe dando lugar a la aparición de los cenobitas, exigiendo al hombre que hizo esto. Christie, pensando que su padre sigue vivo, se niega e intenta escapar, pero Julia y Fran la retienen. Fran le revela su verdadera identidad y al ser rechazado por sus insinuaciones picantes, decide matarla para completar su regeneración, accidentalmente apuñalando a Julia y drenándola sin remordimientos. No sé si llamar eso ironía poética o justicia divina. Fran persigue a Christie hasta el ático y cuando está a punto de matarla aparecen los cenobitas tras haberle oído confesar que mató a su padre. Ahora, estando seguros de que es a quien buscan, lo atrapan con cadenas y ganchos y lo despedazan en una escena brutal e icónica. Ya habiendo presenciado tanta locura, Christie se dispone a irse a la mierda de ahí, pero su vida es detenida por los cenobitas, que tienen planeado llevársela a ella también. Escapando a un cuarto, encuentra en la cama el cuerpo mutilado de Julia, que parece que con sus últimas fuerzas resolvió el rompecabezas, obteniendo así su dolorosa recompensa. Christie arrebata el rompecabezas de las manos muertas de Julia y destierra a los cenobitas uno por uno, al invertir los movimientos del rompecabezas para que vuelvan a su posición original. Al llegar Steve al lugar, los dos son atacados por el ingeniero, en una escena que tiene más de comedia que de horror.
Una vez mandado a su casa al bicharraco, ambos escapan de la casa en una extraña transición, donde Christie termina arrojando el rompecabezas a una pira en llamas. El ciruja come bichos que la ha estado acechando durante toda la película, se adentra al fuego y recupera la caja, antes de transformarse en un esqueleto alado y huir volando. El rompecabezas termina en manos del mismo comerciante que se la vendió a Fran, quien se la vende a otro cliente, dando así por terminada la película. El último dato literario del video es acerca del final, ya que este tiene una ejecución diferente desde el momento que los cenobitas se llevan a Fran al infierno. Christie se encuentra con una figura vestida de novia y con velo, que cree que es Julia, pero luego ve la cabeza cercenada de Julia en el regazo de la novia, quien le dice a Christie que es el ingeniero. Al salir de la casa, al poco tiempo se choca con alguien. Este, al darse vuelta, su cabeza brilla en la oscuridad de la noche. Esto da a entender que Christie se había cruzado otra vez con el ingeniero, que desaparece de repente, no antes de entregarle el rompecabezas al haberse chocado con ella. Christie se da cuenta que ahora es la nueva guardiana del rompecabezas, notando en el lacado del objeto los fantasmas de Fran y Julia, pero no el de Rory, dando a entender que este no está en el infierno, sino en el paraíso, el cual Christie espera encontrar una llave que algún día la ayude a reencontrarse con él. Siendo este un final mucho más optimista y esperanzador que la película. Una vez dejado en claro esto, Hellraiser de Clive Barker no solo se convirtió en una obra de culto y un clásico del género de horror. Su impacto en el género fue tan grande que inició una franquicia con 9 secuelas, hasta la fecha. Y todo esto gracias a que Barker la dirigió, explayando su visión oscura y siniestra con tildes góticos y una naturaleza hedonista que impulsa a los personajes a un horror completamente distinto a lo que se había visto hasta entonces. Otra cosa que no puedo obviar como amante del género de horror cósmico es que Hellraiser tiene una influencia lovecraftiana. Los cenobitas, por ejemplo, tienen una fuerte semejanza con los perros de Tidlalos, o los vagabundos dimensionales, a la hora de perseguir y cazar a sus presas. Y esto es muy sospechoso cuando hablamos de seres extradimensionales que sirven a un dios que reina otra dimensión, que a su vez es indiferente al dolor y a las vidas humanas. O tal vez esté viendo demasiado entre líneas. Sí, seguramente es eso. Bueno gente, me voy despidiendo. Muchas gracias a los que vieron el video y sorprendido a ver cómo el canal llegó a los 100 suscriptores. Muchas gracias gente. Para el próximo video tal vez siga con el resumen y crítica de la secuela de Hellraiser llamada Hellbound, Hellraiser 2. Una vez más me despido de una buena vez y nos vemos en breve.